Hola, bienvenidos a esta segunda parte de talleres en los que estamos hablando de anemias hemolíticas autoinmunes. En este taller vamos a presentar casos clínicos para abordar la temática de anemias autoinmunes calientes. En este caso es una paciente femenina de 78 años de edad que viene al hospital y nos piden una reserva de 3 unidades de glóbulos rojos, ya que se va a realizar un reemplazo total de cadera. Como todo paciente que potencialmente va a recibir unidades de sangre, debemos indagar sobre antecedentes gestacionales y transfusionales por ser femenina, sino solamente transfusionales. En este caso, la paciente refiere haber tenido 5 embarazos, de los cuales 3 llegaron a término y 2 no. Indagamos sobre transfusiones, nos indica que luego del nacimiento del último hijo recibió una unidad de glóbulos rojos, y también indagamos sobre medicamentos o enfermedades y dice que no está consumiendo ningún tipo de medicación y que no está cursando ninguna enfermedad. A esta paciente entonces, ¿qué tipo de estudios vamos a realizarle? Como todo paciente que va a recibir o puede llegar a recibir transfusiones de sangre, vamos a realizarle el grupo ABO, el factor RH, detección de anticuerpos irregulares, y también tenemos que dejar la compatibilidad de las unidades que vamos a reservarle. En este caso, al realizar la tipificación directa de la paciente, realizamos estas tipificaciones: ABO, RHD y fenotipo extendido, RH, y la célula inversa con células A1, B y 0. Como todo concuerda entre la directa y la inversa, podemos validar este resultado. Y realizamos la DAI y vemos que tiene en medio antiglobulínico un panel de 2 viales, positivo los 2 viales. Entonces podemos decir que esta paciente es ARHD negativo y el genotipo de la paciente es R chico, R chico. Ahora lo que tenemos que tratar de resolver es que al darnos la DAI positiva en ambos viales, tenemos que hacer un panel identificador para ver qué tipo de haloanticuerpo estamos visualizando en esta paciente. Realizamos el panel identificador con el suero nativo, como indica el título, y vemos que obtenemos un patrón panaglutinante con todos los viales de 3 cruces, incluido el autocontrol, que también nos da 3 cruces. Entonces acá lo que estamos evidenciando es que no estamos, al menos no solamente frente a la presencia de haloanticuerpos, sino a la presencia de autoanticuerpos. Nosotros lo que deberíamos ver, tratar de comprobar, que es lo más importante, es si este autoanticuerpo está enmascarando la presencia o no de haloanticuerpos. Entonces, en base a los resultados obtenidos, yo me voy a realizar 3 interrogantes. Lo primero que tengo que pensar es de qué tipo de anticuerpo sospecho, si es halo o autoanticuerpo, y de qué tipo de inmunoglobulina es este anticuerpo, IgG o IgM, por qué sospecho de este tipo de autoanticuerpo y cómo confirmaría si estoy en lo correcto. Entonces, ¿de qué anticuerpo sospecho? Yo sospecho que estoy frente a autoanticuerpos de tipo IgG, por ende sospecho que mi paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune de tipo caliente. ¿Por qué es que sospecho esto? Porque yo obtuve un autocontrol en el panel identificador positivo en medio antiglobulínico, tuve un patrón panaglutinante frente al panel identificador y al detector, panaglutinante, como les decía, de 3 cruces, o sea, todos los viales dieron resultados positivos en medio antiglobulínico, y lo que no me estaría haciendo sospechar de una anemia autoinmune fría es que no tuve discrepancia ABO ni problemas en la tipificación, ni por directa ni por inversa. Entonces, ¿cómo confirmo yo si realmente estoy frente a una anemia autoinmune de tipo caliente? Siguiendo con más estudios. El primer estudio que puedo realizar para tratar de confirmar esta sospecha que yo tenía de la anemia autoinmune de tipo caliente es realizar PCD monoespecífica. Entonces, al realizar la prueba de Kunz directa con el suero poliespecífico, fíjense que obtenemos un resultado de 3 cruces, que es el mismo que obtuvimos en el autocontrol en el panel identificador. Al realizar la prueba de Kunz directa con sueros monoespecíficos anti-IgG, obtenemos también un resultado de 3 cruces. Con suero monoespecífico anticomplemento obtenemos un resultado negativo, y el control, que es solamente suspensión del paciente sin enfrentar a ningún reactivo, nos da negativo. Entonces esto valida el resultado, que la PCD
en mi paciente es positiva por IgG nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer luego de realizar la prueba de CUM directa monoespecífica a este paciente? Tengo varios pasos. Tengo que hacer el huido de los glóbulos rojos del paciente, realizar auto o haloabsorciones para buscar la presencia de haloanticuerpos, que yo ya se los había adelantado antes, y buscar la especificidad relativa de este autoanticuerpo IgG. Entonces, al realizar el eluido de los glóbulos rojos del paciente, yo lo que estoy haciendo con esta técnica es despegar los anticuerpos de tipo IgG que estén pegados en el glóbulo rojo. Recuerden que siempre los métodos de elución despegan IgG del glóbulo rojo, no despegan otro tipo de inmunoglobulina o complemento. Entonces, si el resultado que yo obtengo es panaglutinante, incluido el autocontrol, todos los viales positivos, e incluso reacción más fuerte que las que yo tenía con el suero, estoy comprobando que yo despegué el autoanticuerpo de tipo IgG de los glóbulos rojos del paciente. Una vez que por los resultados obtenidos pudimos confirmar que el paciente está frente a una anemia hemolítica autoinmune caliente, tanto por los resultados de la PCR positiva por IgG como el eludato reactivo panaglutinante, lo siguiente que tenemos que ver es si además de este autoanticuerpo caliente estamos frente o si el paciente tiene haloanticuerpos. Los haloanticuerpos se evidencian mediante absorciones y yo lo que tengo que ver es si lo que tengo que realizar es autoabsorciones o haloabsorciones, cuántas tengo que hacer y para qué es que las estoy haciendo. En este caso vamos a realizar autoabsorciones ya que la paciente no fue recientemente transfundida. Con transfusión reciente nos referimos a transfusiones en los últimos 3 meses. ¿Qué pasa si el paciente fue transfundido? Va a tener en circulación tanto glóbulos rojos propios como los transfundidos. Por eso es que tenemos que fijarnos cuándo fue la última transfusión. En este caso, que fue hace más de 3 meses, hacemos autoabsorciones. Si fuese el caso contrario, que fue en los últimos 3 meses que recibió transfusión, vamos a realizar haloabsorciones. ¿Por qué hacemos autoabsorciones? Como les dije anteriormente, porque la paciente no fue recientemente transfundida. ¿Cuántas absorciones tengo que hacer? Las suficientes para remover del suelo del paciente todo el autoanticuerpo. Si yo hago una sola, generalmente no me alcanza para remover el autoanticuerpo, son por lo menos 3. A veces algunas más, pero con 3 generalmente es suficiente. ¿Y para qué las hago? Para dejar el suero libre de autoanticuerpos y poder evidenciar si hay presencia de haloanticuerpos. El principio es que todo el autoanticuerpo se va a adherir a los glóbulos rojos que estoy usando para la absorción y me van a quedar libres en circulación los haloanticuerpos si es que hay en el paciente. En este caso, el suero absorbido, vamos a comprobar que funcionaron las absorciones porque el autocontrol ya es negativo. Es el suero absorbido con los glóbulos rojos propios del paciente, me va a dar negativo. Entonces yo sé que lo que estoy viendo acá positivo en el panel va a ser solamente haloanticuerpos. Como siempre, lo que vamos a hacer es el descarte de especificidades con aquellos viales en que la prueba cruzada me dio negativo y el antígeno está presente. Hacemos el descarte vial por vial. Acuérdense que yo descarto con una raya de costado aquellas especificidades que descarté por presencia antigénica heterocigota, o sea cuando están los dos alelos presentes, y con una cruz aquellos que descarto por presencia homocigota. Una vez que descarté vial por vial, hago el descarte de especificidades en el renglón superior donde están los nombres de cada especificidad y vemos que el único que quedó sin descartar es el KEL. Además de ver que el KEL es el que quedó sin descartar, vemos que coincide la clave, viales 1 y 7 tienen KEL, antígeno KEL, y 1 y 7 son pruebas cruzadas positivas. Y tipificamos al paciente para el antígeno KEL y vemos que el paciente es KEL negativo. Sabemos que los haloanticuerpos los generan aquellas personas que no tienen el antígeno y fueron expuestos en algún momento al antígeno. Entonces, en este caso, la paciente tanto
en alguna de sus 5 gestaciones, como en la transfusión que recibió, puede haber estado expuesta al antígeno KEL y ahí generó el halo anticuerpo. Bueno, en este caso en realidad no es necesario titular el halo anticuerpo porque no vamos a hacer un seguimiento en el tiempo como hacíamos con las embarazadas, pero la idea era demostrar que, acuérdense que el resultado en el panel era una reacción débil, weak, más menos, una D, como lo quieran llamar, pero era una reacción débil. Entonces, no sumaba, eso puede llegar a ser que lo escuchen en algún lado, que la intensidad de reacciones del autoanticuerpo y del halo anticuerpo se suman. En casos como este, en que la reacción con el halo anticuerpo es tan débil, puede que no se vea una modificación en el patrón de reactividad. Entonces por eso es que en este caso estamos titulando el KEL. Fíjense que ya la dilución al medio me da negativo. Bueno, entonces en este caso el título del anti-KEL es 1, ¿sí? Esto puede suceder con el tiempo, que el título del anticuerpo baje, más en casos como esta paciente, que fue la última exposición y la generación del anticuerpo hace más de 20 años, en 1990, acuérdense que era el último parto y la transfusión, entonces con el tiempo puede ir bajando el título a valores indetectables o apenas detectables, como en este caso que el título era, que la reacción era muy débil y el título es 1. Recuerden que el halo anticuerpo se titula siempre con el suero absorbido, que es el suero que tiene solamente halo anticuerpos. Lo que sí es muy importante es titular el autoanticuerpo caliente, y a diferencia del halo anticuerpo detectado recién, que era el anti-KEL, el autoanticuerpo se titula con el suero nativo. O sea, el suero recién extraído sin tratamiento es el que titulamos el autoanticuerpo caliente. Y en presencia de autoanticuerpos calientes, lo que tenemos que saber es que la titulación se hace de manera diferencial para ver si es que este paciente o este autoanticuerpo tiene o no especificidad relativa contra algún antígeno particular del sistema RH. Van a leer que generalmente la especificidad relativa va dirigida contra antígenos del sistema RH, pero puede ser también dirigida contra antígenos de otros sistemas. Entonces, ¿cómo es que se realiza esta titulación diferencial? Vamos a realizar diluciones del suero como hacemos siempre, al medio, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, hasta la cantidad que sea necesario, ¿sí? Generalmente se arranca con 10 diluciones, 8, 6, depende. Y lo vamos a enfrentar estas diluciones seriadas del suero del paciente a células R chico, R1, R1 y R2, R2. ¿Cuál es la diferencia entre estas células? La presencia o ausencia de determinados antígenos. Sabemos que las células R chico tienen solamente antígenos C chico y E chico. Las R1 por su parte tienen antígenos C grande, D y E chico, y las células R2 tienen C chico, D y E grande. Entonces, comparando los resultados que obtengamos, vamos a fijarnos qué antígeno está presente solo en esa célula, como por ejemplo acá tenemos solamente el C en las células R1, R1, o el E grande solamente en las células R2, R2, y sabemos que los antígenos C chico y E chico se comparten con las células R chico, R chico. Entonces, comparando el resultado que obtuvimos, fíjense que las células R chico obtenemos un título de 32. Las células R2, R2 un título de 32. Y las que nos dan un título mayor, hasta 1024 en este caso, son las R1, R1. ¿Qué antígeno estaba solo en estas células? El C grande. Entonces, como les decía, la especificidad relativa de este autoanticuerpo caliente es anti-C grande. ¿Por qué se determina así? Sabemos que el antígeno C grande está solamente en estas células, las células que no tienen ese antígeno en particular dan un título menor, entonces quiere decir que el autoanticuerpo caliente tiene especificidad absoluta o está dirigido contra la proteína RH, así que contra cualquier célula que tenga proteína RH va a ser reactivo, y va a ser más reactivo en cuanto a título o intensidad de reacciones con células que tengan un determinado antígeno, que en este caso es el C grande. Puede ser especificidad relativa, como les decía, contra cualquier antígeno del sistema RH.
Una vez que ya tenemos todos estos pasos listos, sabemos que la paciente tiene un autoanticuerpo caliente, sabemos que tiene un halo anticuerpo anti-Kell y sabemos que la especificidad relativa de este autoanticuerpo caliente es anti-C grande. Entonces, para buscar las unidades de reserva que nos hayan pedido y realizar las compatibilidades, lo que tenemos que fijarnos es que estas unidades sean ABO y RH compatibles, que sean negativas para el antígeno contra el que la paciente está sensibilizada, que es el Kell en este caso, y tratar de respetar que las unidades sean antígeno negativo para la especificidad relativa del autoanticuerpo caliente. Entonces, ¿cuál de todas estas unidades deberíamos reservar para la paciente? Y tenemos que pensar si faltaría verificar algo más. En este caso lo que vamos a hacer es reservar las unidades, como les decía, que sean ABO y RH compatibles, que sean C grande negativo, que sean Kell negativo. Y fíjense que hay una comparación entre la compatibilidad entre el suero nativo y en el suero absorbido. Siempre con el suero nativo van a ser incompatibles por la presencia del autoanticuerpo, y con el suero absorbido, en el que solo evidencio el halo anticuerpo detectado o los halo anticuerpos que tenga la paciente, deberían dar resultado negativo. Piensen que a veces en el afán de buscar que sean RH compatible, que sean Kell negativo y demás, podemos tener errores técnicos, como en este caso que buscamos una bolsa AB negativo R chico. Me da incompatible con el suero nativo y también incompatible con el suero absorbido. ¿Por qué es esto? Porque la paciente era A. Entonces, a veces con el afán de buscar negativo para el halo anticuerpo que no tenga la especificidad relativa, recuerden que también tenemos que buscar ABO y RH compatibles. Lo otro que tenemos que ver es que todas las unidades que vamos a utilizar para transfundir a esta paciente que sean Kell negativo, ya que ella está sensibilizada contra este antígeno. Entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo el resultado que vamos a obtener in vitro que el que vamos a tener in vivo. Si bien el suero absorbido nos da una prueba de compatibilidad negativa, o sea que es compatible, sepan, por eso está acá al costadito, que con el suero nativo me da incompatible. Y esa unidad in vivo también va a ser incompatible y va a terminar siendo hemolizada, porque el paciente in vivo tiene en circulación el autoanticuerpo. En este otro caso también tenemos una paciente femenina de 59 años que viene al hospital por tener una anemia sintomática. Los valores de laboratorio dan por debajo de lo normal, presenta un hematocrito de 20 y una hemoglobina de 6,9, además de tener síntomas como lo indica el enunciado, ¿sí? Es una anemia sintomática y los valores dan muy por debajo de los valores normales. Entonces el médico le indica transfundir una unidad de glóbulos rojos para corregir este cuadro de anemia y sacarla de la sintomatología, además que le da otro tratamiento aparte de la transfusión, hierro vía oral y cambios en la alimentación. Esto lo van a ver mucho, que además de corregir el cuadro entre comillas rápidamente con la transfusión, lo que tiene que cambiar es la patología de base o ver el porqué de la anemia que está cursando esta paciente. Entonces, indagamos a la paciente por antecedentes tanto transfusionales como gestacionales, que son aquellos que nos importan a nosotros desde el punto de vista inmunohematológico, en los cuales la paciente puede haberse sensibilizado. Refiere que tuvo 4 embarazos, de los cuales 3 llegaron a término y tuvo partos, y 1 no llegó a término, fue un aborto incompleto y requirió cirugía. Dice que no recuerda haber recibido transfusiones de sangre, por lo que las únicas exposiciones a antígenos que ella no tiene serían mediante las gestaciones. Entonces, ¿qué estudios debo realizar a esta paciente? Los estudios de rutina que tengo que hacer es grupo ABO, factor RH, detección de anticuerpos irregulares y compatibilidad de las unidades o la unidad que voy a transfundir. Vamos a tipificar a la paciente, ABO, RHD y fenotipo extendido RH y la prueba inversa. Y realizamos la detección de anticuerpos irregulares y vemos que obtuvimos resultados positivos en ambos viales. Esta paciente es BRHD positivo, genotipo más probable R1 R chico. Acuérdense que la directa y la inversa concuerdan, así que no hay ningún problema. Y nos fijamos que la DAI fue positiva.
Una vez que tenemos una detección de anticuerpos irregulares positiva, lo que tenemos que hacer es identificar el anticuerpo detectado, por lo que pasamos a hacer un panel identificador. En este caso, un panel identificador de 11 viales. Sabemos que siempre que realizamos una identificación de anticuerpos tenemos que hacer un autocontrol y vemos que obtuvimos un patrón panaglutinante con todos los viales e inclusive el autocontrol positivo. Lo que tenemos a diferencia del caso anterior en este caso es que el patrón de reactividad no es el mismo. Fíjense que tenemos viales con 2 cruces de reacción, viales con 4 cruces y viales con una cruz. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de facilitarnos la identificación de este anticuerpo. ¿Cómo lo podemos hacer? Es ampliando los medios de lectura o las temperaturas, ¿sí? En este caso vamos a ver que ampliamos las lecturas, en lectura inmediata 37 y CUMS, y veníamos leyendo solo en medio antiglobulínico. Esto nos va a ayudar a ver si las diferencias en las intensidades de reacción son mediadas por sumatoria de distintos haloanticuerpos, sumatoria de haloanticuerpos más autoanticuerpos o sumatoria de haloanticuerpos de distinto tipo de inmunoglobulina. En este caso vamos a ver que en lectura inmediata tenemos viales en que dio positivo a la prueba cruzada, viales en que dio negativa y el autocontrol nos dio negativo. Sabemos que entonces que estamos frente a un haloanticuerpo, porque el autocontrol es negativo, de tipo IgM, ¿sí? Y en CUMS seguimos teniendo el patrón panaglutinante en todos los viales, inclusive el autocontrol. Entonces sabemos que tenemos en este paciente al menos, o todavía no terminamos de ver bien qué es todo lo que tiene, pero tiene al menos un haloanticuerpo de tipo IgM y tiene al menos un autoanticuerpo de tipo IgG. Siguiendo con los estudios inmunohematológicos que tenemos que hacer luego de los resultados que obtuvimos, vamos a realizar una PCD monoespecífica, ¿sí? Vean que con el suero antiglobulina poliespecífico obtenemos un resultado de una cruz, que era el mismo que obtuvimos en la prueba cruzada en el autocontrol. PCD con suero monoespecífico anti-IgG nos da positivo una cruz y anticomplemento nos da negativo. El control negativo, entonces podemos decir que la PCD positiva en este paciente es causada, o el autocontrol, por IgG. Una vez que tenemos una prueba de CUMS directa positiva por IgG, sabemos que es por eso, vamos a estar sospechando de que nuestro paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune caliente, y los próximos estudios que debemos realizar es realizar elución de los glóbulos rojos del paciente, realizar auto o haloadsorciones según corresponda para evidenciar presencia de haloanticuerpos enmascarados y realizar la especificidad relativa de este autoanticuerpo detectado. Acá vamos a realizar, luego de la elución de los glóbulos rojos, el testeo del iluato. Obtenemos un patrón panaglutinante en todos los viales, incluido el autocontrol. Acá les puse lectura inmediata y 37, pero recuerden que estas lecturas no se realizan, ya que lo único que nosotros despegamos del glóbulo rojo es IgG. Luego lo que vamos a estudiar es el suero de esta paciente adsorbido. Como sabemos, la paciente no fue recientemente transfundida, así que las absorciones que vamos a realizar son autólogas, autoadsorciones, y lo que vamos a ver es resultados positivos en lectura inmediata, o sea que tenemos un haloanticuerpo de tipo IgM, esto ya lo sabíamos de entrada con el suero nativo. A 37 grados las lecturas son todas negativas. ¿Esto que nos ayuda a pensar? Que este haloanticuerpo de tipo IgM no es de amplio rango térmico, o por lo menos no reacciona a 37 grados. Y después vemos que en suero antiglobulínico tenemos algunos viales positivos y el autocontrol negativo. Entonces lo que yo estoy viendo acá es al menos un anticuerpo de tipo IgM y un haloanticuerpo de tipo IgG, ¿sí? Y estos sabemos que son haloanticuerpos porque el autocontrol nos dio negativo. Lo que vamos a hacer es descartar, como siempre, con los viales en que la prueba cruzada nos dio negativa y el antígeno está presente, por eso descartamos esa especificidad en particular. Una vez que descartamos todas las especificidades, ¿sí?, vamos a ver que las únicas que quedan sin descartar son la especificidad anti-E y anti-M.
vamos a comparar que la especificidad anti-E, la paciente es antígeno E negativo, así que podría tranquilamente generar un halo anti-E. Fíjense que en los viales 4 y 5 está el antígeno, 4 y 5 en medio de CUMS es que nos da positivo. Y recuerden que los anti-E son generalmente de tipo IgG, que es lo que estamos viendo acá. Y después la otra especificidad que quedó sin descartar era el anti-M, y fíjense que tenemos una coincidencia de clave en todos los viales en que tengo antígeno M, sea homocigota, como en este caso, o heterocigota, el resultado en la prueba cruzada nos da positivo. Entonces podemos decir, y generalmente los anticuerpos anti-M son de tipo IgM. Entonces podemos decir que esta paciente tiene tanto un anti-M de tipo IgM como un anti-E de tipo IgG. ¿Falta realizar algún estudio más o realizar algo más en esta paciente? Siempre de lo que nosotros estamos sospechando y tratamos de confirmar, tenemos que realizar todos los estudios completos para realmente afirmar si estamos frente a esa patología o no, frente a ese halo anticuerpo o no. Entonces, en este caso nos faltaría agregar células adicionales para confirmar la presencia de estos halo anticuerpos detectados, titular los anticuerpos detectados también, en este caso sepan que el que se titula es el autoanticuerpo, la especificidad relativa de este autoanticuerpo, ya que es de tipo IgG y puede tener una especificidad relativa contra el sistema RH, y buscar glóbulos rojos compatibles. Las células adicionales, como les decía, son para confirmar la presencia de estos haloanticuerpos que yo sospecho, entonces voy a tener que tener dos células adicionales. Unas que sean E positivo, M negativo, y una célula que sea E negativo, M positivo. ¿Qué anticuerpos voy a titular? El autoanticuerpo caliente, que era el que yo detecté, de tipo IgG, y en este caso el anti-E grande. ¿Por qué voy a titular el E grande? Porque es un anticuerpo del sistema RH y tengo que confirmar si es que se ve una diferencia en la titulación diferencial, si es mediada por una especificidad relativa o por la presencia del haloanticuerpo. La especificidad relativa, por esto mismo que les decía, la voy a realizar para ver si este anticuerpo, el autoanticuerpo, tiene especificidad relativa contra el sistema RH, y sepan que si yo estoy frente a un haloanticuerpo de este sistema, puedo tener interferencia en la titulación diferencial. Ahora cuando esté el cuadrito lo vamos a repetir. Y las compatibilidades sepan que siempre se realizan con el suero absorbido. Lo que yo quiero garantizar es que ya sabemos que por la presencia de un autoanticuerpo, in vivo las unidades van a ser siempre incompatibles, pero quiero saber si in vitro van a dar compatibles teniendo en cuenta nada más los haloanticuerpos. Entonces, con el suero absorbido, que es el que tenemos solamente presencia de haloanticuerpos, vamos a titular el anti-E y vamos a ver que el título nos da, realizamos como siempre las diluciones seriadas y las enfrentamos a células que tengan el antígeno en cuestión, que en este caso es el E grande. Entonces el título de este anticuerpo es 256, que es la última dilución que me da positivo una cruz, y el punto final es 512, que es la última dilución que me da una prueba cruzada positiva. Como les decía antes, la titulación del anti-E entonces es un título de 256, un punto final de 512 y un score de 75. Acá el puntaje de la última dilución positiva está con un asterisco porque depende de la bibliografía en lo que lo lean. Hay autores que refieren que el score se saca hasta el punto final y hay autores que refieren que el score se saca hasta el título. Eso cuando estén trabajando o estudiando pacientes se van a tener que poner de acuerdo y decir, bueno, en este servicio se titula y se saca el score hasta el título o hasta el punto final. Y se ponen todos de acuerdo y usan todos la misma indicación. Y lo siguiente que vamos a titular es el autoanticuerpo caliente, realizando la especificidad relativa. Sepan que este autoanticuerpo siempre se va a titular con el suero nativo y los haloanticuerpos, como les dije, con el suero absorbido. Entonces, realizando las diluciones seriadas del suero nativo, vamos a enfrentarlo con la titulación diferencial, con células R chica, R1, R1 y R2, R2, y fijarnos con cuál nos da mayor título. Recuerden que
lo que vamos a hacer es comparar qué antígenos del RH están presentes en estas células, solamente en esas células como el C grande y E grande en estas respectivas células, o compartidas entre estas células R1 y R chica L chico, y el C chico entre R chica y R2. Lo que vamos a ver es que el título nos da hasta 8 con las células R chica y R1. El único antígeno que está en las células R2 es L grande, entonces podría decir que es una especificidad relativa anti-E grande. En este caso particular no puedo asegurarlo. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene un halo anticuerpo anti-E que nos daba justamente esta misma titulación. Título 256, punto final 512. Entonces, en este caso particular, el título es mayor por la presencia del halo anticuerpo anti-E y no por ser una especificidad relativa, o por lo menos no comprobada. Entonces, como la paciente ya tiene un halo anticuerpo anti-E, nosotros igualmente íbamos a respetar que las unidades sean antígeno E grande negativo. En este caso podemos decir que no hay especificidad relativa aparente. Lo siguiente que tenemos que hacer es preparar las unidades para realizar la compatibilidad, y lo que vamos a buscar son células que sean ABO y RH compatibles. Fíjense que B positivo R1 y R1R y R1R1 son compatibles. Fíjense que estas dos unidades son incompatibles porque esta R2'R tiene antígeno grande y esta B positivo R1R2 tiene antígeno grande. Entonces van a ser incompatibles porque tienen el antígeno contra el cual la paciente está sensibilizada. Esta es la importancia de comparar la compatibilidad con el suero nativo. Sabemos que todas van a ser incompatibles, pero lo que yo tengo que garantizar es que sean compatibles con el suero absorbido, que quiere decir que no van a tener antígeno contra el cual la paciente está sensibilizada, y que lo evidenciamos mediante los haloanticuerpos detectados. Entonces, las unidades 38 y 42 en este caso van a ser positivas porque presentan el antígeno E grande y la paciente está sensibilizada contra ese antígeno, y las unidades que voy a utilizar para esta paciente son la 23 y la 24, que me dieron prueba cruzada negativa, y lo que yo sí o sí tengo que garantizar, que no está representado acá, es que sean obviamente antígeno M negativo, porque la paciente está sensibilizada tanto al al antígeno E como al antígeno M. Ella tiene anti-E y anti-M, más allá del autoanticuerpo. Vamos entonces con el último caso clínico de este tipo de patologías. Es un paciente masculino de 76 años de edad que se va a realizar una cirugía la semana que viene en esta institución, y nos piden glóbulos rojos de reserva. Se va a operar de cadera la semana que viene y nos piden 2 unidades de glóbulos rojos. Al ser masculino no tiene antecedentes gestacionales claramente, solamente hay que indagar por transfusiones. El paciente refiere que no ha recibido transfusiones, no ha recibido cirugías o no le han realizado cirugías, y no está consumiendo ningún tipo de medicamentos. Esto es importante para tener en cuenta las anemias hemolíticas inducidas por drogas. ¿Qué estudios tengo que realizar entonces a este paciente? Tengo que realizarle grupo ABO, factor RH, detección de anticuerpos y compatibilidad de las 2 unidades de reserva. Vamos a tipificar el paciente: ABO RHD, fenotipo RH extendido, prueba inversa, para indicar grupo ABO y RH, y realizar la detección de anticuerpos irregulares, que en este caso vemos que nos dio positiva con los 2 viales. Este paciente entonces es A, RHD positivo, R1R2 su genotipo más probable. Y recuerden que tiene una detección de anticuerpos irregulares positiva, por lo que nosotros debemos identificar este anticuerpo detectado. Tengan en cuenta que cuando nosotros realizamos la detección de anticuerpos irregulares, no realizamos de rutina un autocontrol en paralelo, por lo tanto no sabemos si esta positividad es debida a haloanticuerpos o a la presencia de autoanticuerpos.
Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es, una vez que obtuvimos un resultado positivo en la detección de anticuerpos irregulares, pudimos asignar sin problema grupo A o factor RH y genotipo más probable, lo que tenemos que hacer es un panel identificador. Es mandatario que siempre que realizamos un panel identificador, ahora sí realizamos un autocontrol. Entonces, con el suero nativo, o sea, el suero recién extraído sin ningún tipo de tratamiento, lo que vamos a hacer es enfrentarlo a un panel identificador de 11 viales y vemos que tenemos un patrón panaglutinante con todas las células positivas, incluido el autocontrol positivo. Entonces, en base a los resultados que obtuvimos, vamos a plantearnos distintos interrogantes. El primero es de qué patología sospecho. Frente a qué patología sospecho yo que estoy con mi paciente. ¿Debo realizar más estudios y cuáles? Para terminar de confirmar esta patología que yo estoy sospechando. ¿Voy a encontrar fácilmente unidades compatibles para transfundir a este paciente? Es otra de las preguntas. La siguiente pregunta es ¿por qué no hay discrepancia ABO en este caso y en estos casos de este taller, como si las hubo en el taller anterior de anemias hemolíticas autoinmunes frías? Y la última pregunta que me voy a realizar es si voy a tener problemas para tipificar algún antígeno en este paciente. Entonces, vamos paso por paso. En este caso yo voy a sospechar que estoy frente a un autoanticuerpo de tipo caliente por el patrón panaglutinante en CUMS y el autocontrol positivo también en este medio antiglobulínico, con una aparente especificidad relativa. ¿Por qué digo aparente especificidad relativa? Porque el panel daba positivo panaglutinante todos los viales, pero los viales que tenían un antígeno en particular del sistema RH daban una reacción un poco más fuerte. Y justamente ese antígeno, que es el E grande, el paciente lo tiene. Entonces, si el paciente tiene el antígeno E grande, no va a generar un haloanticuerpo anti-E. Entonces, la diferencia de intensidad de reacción yo la voy a poder ver, o en este caso supongo que la veo, por especificidad relativa anti-E grande. Además, para confirmar si es que estoy frente a esta patología, o sea, frente a un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune caliente, lo que voy a tener que hacer es otros estudios. ¿Cuáles son estos estudios que pensamos que tenemos que realizar? Son prueba de CUMS directa monoespecífica con reactivos anti-IgG y anticomplemento, por lo menos. Eluir los glóbulos rojos del paciente para ver si rescato o no este autoanticuerpo que yo sospecho que tengo. Realizar auto o haloadsorciones, ¿sí? Dependiendo de si el paciente no fue recientemente transfundido, como es este caso, o si realmente sí fue transfundido en los últimos 3 meses, y realizar una titulación diferencial para detectar la especificidad relativa, que en este caso ya la sospecho directamente por una reacción positiva más fuerte con células que tienen un determinado antígeno del sistema RH, que en este caso era el antígeno E grande. La siguiente pregunta indicaba si voy a conseguir fácilmente unidades compatibles para este paciente. Lo que tienen que tener en cuenta es que todas las compatibilidades que yo voy a conseguir van a ser en el laboratorio, por lo tanto van a ser compatibles in vitro, pero in vivo no van a ser compatibles. Cualquier tipo de unidad que yo consiga para transfundir este paciente y que creo que son compatibles en el laboratorio, in vivo van a ser hemolizadas. Después otra pregunta indicaba por qué no tengo discrepancias ABO en este tipo de pacientes, como sí teníamos en los pacientes del taller anterior. Eso es porque las anemias autoinmunes de tipo caliente están mediadas por inmunoglobulinas de tipo G, están mediadas por IgG. Entonces, si bien los propios glóbulos rojos del paciente van a estar opsonizados por este tipo de inmunoglobulinas, lo que no va a haber es evidencia de autoaglutinación, ya que las IgG son inmunoglobulinas de tipo incompletas y no aglutinan por sí solas. ¿Con qué reactivos voy a tener yo inconvenientes para tipificar a este paciente? ¿Para qué antígenos? Con aquellos reactivos que tenga que terminar la última lectura en fase antiglobulina. Y esto se relaciona con el punto anterior en que sabemos que los autoanticuerpos son de tipo IgG, por ende el paciente va a tener PCR positiva por esta inmunoglobulina, entonces cualquier tipificación que yo haga con reactivos que terminen en esta fase me va a dar positivo. Entonces lo primero que voy a tener que hacer si tengo que usar este tipo de reactivos es negativizar la PCD o usar
cloroquina o depende del reactivo que tenga, pero negativizar la PCR del paciente y recién ahí tipificar este antígeno, tal como hacíamos cuando hacíamos la tipificación de variantes del D en recién nacidos con PCR positiva. Entonces, volviendo a la parte de estudios que me faltaron realizar, en este paciente vamos a realizar una prueba de CUS directa monoespecífica con reactivos anti-IgG y complementos, obteniendo resultados solamente con el reactivo anti-IgG. Recuerden que con el suero antiglobulina humana poliespecífico el resultado de la prueba cruzada era 3 cruces. Y por IgG monoespecífico es 3 cruces. El complemento me da negativo y el control me da positivo. Entonces esto me valida que la PCR positiva en este paciente es causada por inmunoglobulina G. Otra cosa que tengo que realizar es el eluato de los glóbulos rojos del paciente y voy a ver que el resultado que obtengo es positivo. Luego, con el suero absorbido vamos a identificar anticuerpos irregulares y lo que vamos a hacer en este caso es autoabsorciones, ya que el paciente no fue transfundido, y enfrentándolo a un panel identificador de 11 viales y un autocontrol. Al saber que tengo un autocontrol negativo, yo ya sé que lo que llegue a ver acá va a ser presencia de halo anticuerpos. En este caso me da resultados negativos, entonces yo puedo decir que mi paciente no presenta halo anticuerpos. Lo siguiente que tenemos que hacer es la titulación diferencial de este autoanticuerpo caliente. Recuerden que yo realizo una dilución seriada del suero del paciente, primero al medio, después 1 en 4, 1 en 8 y así la cantidad que necesiten. Y estas diluciones las voy a enfrentar a células, tanto R chico como R1 como R2, y lo que voy a tener que hacer es comparar el título que obtenga, qué antígenos están presentes en la célula que dé una mayor titulación. Entonces, en este caso, enfrentando las diluciones del suero contra estas 3 células distintas, vamos a ver que con las primeras 2 células tengo una titulación de 8 y con la célula R2 tengo una titulación mucho mayor, de 2,56 con un punto final de 512. Entonces, ¿cómo voy a titular yo este autoanticuerpo caliente? Con estas 3 células, R chico, R1 y R2, con el suero nativo terminando en medio antiglobulínico. ¿Qué problemas voy a tener entonces para compatibilizar unidades y transfundir a este paciente y cómo podría solucionar estos inconvenientes? Las unidades sepan, ya se los dije antes, pero lo repetimos, nunca está de más, que siempre van a ser incompatibles por la anemia autoinmune caliente, ¿sí? Nunca pensar en la unidad menos incompatible, sino siempre buscar la unidad más adecuada para el paciente, siempre buscando unidades ABO y RH compatibles y realizando la compatibilidad con el suero absorbido, porque lo más importante es respetar la presencia de halo anticuerpos. Siguiendo con la línea de pensamiento de que todas las unidades que nosotros consigamos compatibles en el laboratorio van a ser compatibles in vitro, pero no así in vivo, la idea es que cuando nosotros estemos frente a este tipo de pacientes podamos avisarle al médico tratante y que éste busque alternativas a la transfusión. La transfusión debería ser el último recurso disponible para sacar al paciente de la sintomatología de la anemia grave que está sufriendo y no el primer recurso a realizar. Y sepan que el paciente puede sufrir reacciones adversas, ya que va a hemolizar esta unidad transfundida. Sepan que los pacientes con anemias autoinmunes hemolizan una cierta tasa de los glóbulos rojos que tienen a disposición. Si el paciente está un poco por debajo de los valores normales, tiene menos glóbulos rojos para hemolizar. Si yo lo transfundo demasiado, tiene más glóbulos rojos para hemolizar. Esta hemólisis intravascular puede generar reacciones o efectos adversos a la transfusión. Entonces, siempre que transfundamos este tipo de pacientes, lo vamos a hacer en alicuotas para sacar al paciente de la sintomatología grave, como les decía antes, y siempre controlando y monitoreando al paciente en todo el proceso. Espero que les haya sido útil este taller también de anemias autoinmunes calientes. Como siempre, tienen que prestar mucha atención a todos los datos que tienen, a los estudios que realizamos y que el resultado sea el resultado esperado para ese tipo de patología. Cualquier duda
o consulta que tengan pueden escribirme a mi mail como siempre. Muchas gracias por la atención.